Bueno, vamos a continuar con el tema que se refiere a metrología y normalización. Y en la Ley Federal sobre metrología y normalización, en el título segundo, que hace referencia a metrología, nos habla del Sistema General de Unidades. El Sistema General de Unidades es un sistema donde nos indican o se nos especifica la forma en que nosotros tenemos que hacer mención, hacer registro en cuanto al tema de las unidades de medida. En el caso de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el artículo 5, nos dice que el Sistema General de Unidades es el único legal y de uso obligatorio en los Estados Unidos mexicanos. O sea que si alguien está interesado en establecer o querer establecer un sistema de unidades diferente al Sistema General de Unidades, pues no se puede aquí en México. Todo tiene que estar referenciado a ese Sistema General de Unidades. Y pues sabrán, existe el sistema inglés, y seguramente habrá algunos otros sistemas. Digo, ahorita se me viene a la mente nada más es el sistema inglés, que utilizan algunas unidades de medida diferentes al Sistema General de Unidades. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien presente. En México, el sistema que aplica o el que podemos o deberíamos de llevar en un esquema legal y de carácter obligatorio, el Sistema General de Unidades. En el artículo 6 dice que excepcionalmente la Secretaría, en este caso sería la Secretaría de Economía, podrá autorizar el empleo de unidades de medida de otro sistema por estar relacionados con otros países extranjeros. Entonces, dice, con otros países extranjeros que hayan adoptado el mismo sistema. En tales casos debe expresarse conjuntamente con las unidades del sistema de sistemas de equivalencia. Bueno, recordarán que les pedí como tarea que obtuvieran fotos de empaques o de etiquetas de producto donde esté en el sistema de unidades. Y por ahí algunos de ustedes me compartieron fotos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de del uso del Sistema General de Unidades. Tenemos 2 kilogramos, ¿no? Y es algo importante, miren. Es algo que valdría la pena hacer mención. A que en este caso tenemos onzas, 1.32 onzas, que equivalen a 37.5 gramos. Entonces, aquí es importante mencionar lo siguiente. Dice que en la ley federal dice que excepcionalmente la Secretaría podrá autorizar el empleo de unidades de medida de otro sistema por estar relacionados con otros países extranjeros que hayan adoptado el mismo sistema, ¿no? Bueno, este puede ser un artículo que esté relacionado con esto. Entonces, es importante tener en cuenta que en México podemos encontrar unidades de otro sistema de unidades de medida. En el artículo 7 dice que las unidades base, suplementarias y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida, así como su simbología, se consignarán en las normas oficiales mexicanas. Entonces, hay una norma oficial mexicana que es la NOM 008, en este caso de la SECOFI, que hace referencia a el Sistema General de Unidades. Entonces, en el caso de la gente que hace diseño, de la gente que hace anuncios, de la gente que diseña etiquetas, de la gente que incluso vende o comercializa algunas cosas en México, pues tiene que apegarse al Sistema General de Unidades. Y si no sabe cuáles son las unidades, entonces váyase a la NOM 008 y ahí podrá encontrar esas unidades de medida. Entonces, seguramente en la NOM 008 hace referencia de cómo tendremos que indicar las unidades de medida. Miren aquí, por ejemplo, este es otro caso, ¿no? De una etiqueta. Este es otro, ml, si ven aquí son gramos,
Aquí son gramos, aquí es un pago, aquí es 1.75 L. Ahora, no sé si se fijan que en este caso dice 1,75 L y acá 190, perdón, 228, 2 kilogramos, 1.32 y 37.5. Y entonces muchas veces se preguntan, oye, aquí 450 mililitros, 186 gramos, 946, 4,25 L. Este es un gato. Entonces, a veces la gente se pregunta, oye, ¿y qué es lo correcto? ¿Usar el punto o la coma decimal? Pues resulta que en la NOM 008 dice que tú puedes utilizar indistintamente cualquiera de los dos separadores, vamos a llamarle decimales o de décimas, pero siempre y cuando esto sea uniforme, o sea, consistente. Entonces, a lo que voy es que ustedes van a encontrar etiquetas donde estén con punto decimal y o con coma decimal. Y eso está en la norma oficial mexicana que está dentro o se menciona dentro de la ley federal sobre metrología y normalización. Eso es súper importante para cosas súper básicas. A veces vamos, compramos y ni siquiera sabemos si está bien o no está bien, pero en el área de ingeniería, por supuesto que tiene que haber un tema racional que te permita preguntarte, que te diga, oye, ¿está bien o está mal? Pues bueno, la solución o la respuesta está en la norma oficial mexicana y en la ley federal sobre metrología y normalización que aplica en todo México y que hace referencia al Sistema General de Unidades. El artículo 8 dice que las escuelas oficiales y particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional deben incluir en sus programas de estudio la enseñanza del Sistema General de Unidades de Medida. O sea, yo me preguntaría, ¿quién no ha visto el uso del Sistema General de Unidades que ya esté en un grado de licenciatura? Pues todos, al menos en primaria, no, en primaria quizás no, aunque sí se menciona algo, secundaria, en prepa, se ve el Sistema General de Unidades y por supuesto en algunas carreras de ingeniería que están directamente con la materia de metrología, como es el caso de ingeniería industrial, ingeniería de materiales, si no me recuerdo también la parte de manufactura, en las universidades politécnicas, en los sistemas tecnológicos o en el Tecnológico Nacional de México, pues aplica también la materia de metrología para el área de ingeniería mecánica, electromecánica, mecatrónica y no recuerdo qué otras materias, otras carreras, perdón. En el artículo 9, que está súper interesante, dice que la Secretaría tendrá a su cargo la conservación de los prototipos nacionales de medida. O sea, ¿quién es la Secretaría? Otra vez, la Secretaría de Economía. Y la Secretaría de Economía faculta a los diferentes centros nacionales de medición o de metrología para poder conservar los prototipos nacionales de medida. En este caso, pues en México sería el Centro Nacional de Metrología, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, dice que la Secretaría va a facultar o va a tener a su cargo esa conservación y pues lo hace a través de ciertas organizaciones, ¿no? En el capítulo 2, acerca de los instrumentos para medir, y aquí, esta parte de aquí también es interesante. Y les voy a comentar por qué. ¿Qué material o qué materia prima no se puede medir dentro del esquema comercial? Si estamos hablando de gasolina, se utiliza instrumento de medición. Si estamos hablando de tortillas, se utilizan sistemas de medición. Si estamos hablando de teléfonos celulares, se utilizan sistemas de medición, la parte del tiempo. Si estamos hablando de fruta, de verdura, si estamos hablando de incluso del tema de ¿cómo se llama? De colores, y colores me refiero colores de autos, me refiero a colores de pinturas, todo ese tipo de materiales que se requieren para esquemas comerciales. Entonces, en el capítulo 2, que hace referencia a los instrumentos para medir, en el artículo 10 dice que los instrumentos para medir y patrones de medición que se fabriquen en territorio nacional
sujetos a alguna norma oficial mexicana requieren aprobación y autorización de la Secretaría. O sea, yo siempre les he comentado a los diferentes grupos de trabajo y grupos de enseñanza donde comparto este tipo de conocimientos, que si tú estás interesado en hacer un instrumento de medición, está bien, no hay ningún problema, pero tienes que tener la aprobación de la Secretaría de Economía para poderlo comercializar. Y hay que cumplir ciertas normas. Y ahí está mencionando que requieren aprobación y autorización por parte de la Secretaría. Habrá seguramente un proceso que habrá que seguir para poder tener esa aprobación. Entonces, por ejemplo, entonces es importante eso, súper importante, que tengamos presente que todos los instrumentos que están referenciados a normas oficiales mexicanas tienen que tener una aprobación y autorización de la Secretaría para que puedan fabricarse y comercializarse. En el artículo 11 dice que la Secretaría solicitará la verificación y calibración de equipos cuando se demuestre una ineficiencia metrológica en los equipos de los fabricantes, importadores y comercializadores o usuarios de los mismos. Aquí yo les comentaba que hay algunos casos donde en algunas actividades que empiezan a ser relativamente nuevas en el país y que por introducción de estas actividades pues requieren algún esquema de medición o un sistema de medición o equipos de medición, pues siempre tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Pero además dice aquí que en caso de que se demuestre que no funcionan o que son ineficientes los equipos de medición, pues hay que verificarlos y hay que calibrarlos, o hay que calibrarlos y después verificarlos, que son dos cosas diferentes que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, esto es importante y es bajo este esquema yo me puedo respaldar como ciudadano y empezar, si empiezo a dudar, por ejemplo, de las bombas despachadoras de gasolina, de que no están midiendo de manera adecuada, puedo yo ampararme en el artículo 11 de la Ley Federal sobre Metrología y Normación y pedir que se calibren los instrumentos y que se haga una verificación para poder asegurar que cumple esa bomba despachadora de gasolina con cierta norma. Aquí está parte de lo que, del fundamento legal en el cual yo me puedo respaldar. A lo mejor puedo decir, bueno, pues a lo mejor no impacta tanto el que yo tenga 1 litro, medio litro, 5 mililitros, o 1% de variación en 1 litro. Pero ¿qué pasaría si tú compras, por ejemplo, N cantidad de barriles o N cantidad de pipas que transportan la gasolina? En el artículo 12 dice que acerca de las personas que verifiquen los instrumentos deben dejar en manos del interesado los documentos que demuestren que el equipo ha sido verificado y calibrado. Entonces, aquí pues los laboratorios que normalmente hacen esas verificaciones, pues tienen que dejar esos documentos que avalen que el equipo fue verificado. Y esto se lo tienen que dejar pues al interesado, al que está pidiendo que se verifique, ¿no? Los instrumentos para medir cuando no cumplan los requisitos serán inmovilizados antes de su venta o uso hasta que satisfagan dichos requisitos. De hecho, ustedes han visto que en algunas gasolineras están inmovilizadas algunas bombas despachadoras de gasolina porque no están midiendo de manera adecuada. O esto se refleja en que el error o la desviación que trae el equipo es mucho más grande que lo que especifica la norma oficial mexicana. Entonces, esto está muy interesante. Capítulo 2, que hace referencia a los instrumentos de medición y que de alguna manera es el fundamento de por qué tenemos que asegurar que los instrumentos sean confiables. Les comentaba que mucho del fundamento o de las cuestiones comerciales pues está aquí soportado y que en algún momento uno pudiera exigir en esas transacciones comerciales, pues que cuando uno dude del equipo de medición, no de la persona, sino del equipo de medición, pues que se calibre
Y el fundamento, la respuesta es, ¿por qué lo tengo que calibrar? Ah, pues porque mira, en el artículo 11 de la ley federal dice que si yo dudo de que esto no funciona, pues entonces yo puedo ampararme y pedirte que lo calibres. Entonces es algo como que son elementos, es conocimiento que te ayuda a ti para poder, de alguna manera, no quiero decir defenderte, pero sí asegurar que todo sea muy equitativo y muy transparente. Estamos viendo el capítulo 2, ahora vamos al capítulo 3, que habla sobre de la medición obligatoria de las transacciones. Dice que los poseedores de instrumentos para medir tienen la obligación de permitir que cualquier parte afectada por el resultado de la medición se cerciore de los procedimientos empleados. Entonces, aquí en algún momento yo tendría la posibilidad de pedir que me muestren o asegurar que los procedimientos que están utilizándose para medir, pues sean los correctos. Y aquí, de acuerdo al artículo 16, pues dice que si yo me siento afectado o siento que no me están dando lo que yo creo que me deben de dar, pues tendría yo la posibilidad de decirles que si me pueden mostrar o cerciorar que los procedimientos son los correctos, ¿no? Entonces eso es importante acerca de las obligaciones en las transacciones comerciales. Aquí está el artículo 21 que hace referencia a lo que estábamos mostrando como fotos. Los productos envasados o empacados por fabricantes, importados o comerciales deben ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contenga conforme al Sistema Internacional de Unidades, que es el SI. Y fue algo que pudimos ahorita avalar. Aquí está un ejemplo. Aquí está contenido neto, contenido neto, contenido neto, contenido neto. Son algunos de los ejemplos que vienen aquí, donde nos dice que debe estar la información con base al Sistema Internacional de Unidades. Y es el artículo 21 de la Ley Federal. En el artículo 22 dice que la Secretaría establecerá las tolerancias permisibles en cuanto a los contenidos netos de los productos empacados o envasados. Si los productos están fuera de la Secretaría, establecerá sanciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los contenidos netos de los productos pues deben de tener un más menos, ¿no? Y que si hacen una revisión y por alguna razón hay un producto que está fuera de especificaciones, pues bueno, entonces vienen ciertas sanciones. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues seguramente van a tener que hacer un muestreo, revisar que, por ejemplo, el contenido del refresco de cola sea realmente el que dice que contiene ahí. Seguramente puede ser que alguien pueda estar interesado en saber si realmente el contenido son 190 gramos. Y probablemente pueda ser, pues no son 190 gramos exactamente, pero está dentro de tolerancias. Ah, ok, está bien. Pero ¿qué pasaría si está fuera de tolerancias? Entonces, tendría que ver cuáles son las tolerancias y en este caso, pues procede una sanción. Bueno, una de las recomendaciones también que está alrededor de todo esto es basarse en el esquema que utilizan la verificación o las verificadoras de estas máquinas. Aquí en pantalla tengo la norma oficial mexicana, la NOM 005 de la SECOFI del año 2017, que hace referencia a instrumentos de medición, sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 litros por minuto, donde se establecen especificaciones, métodos de prueba y verificación. Y dice que esta norma cancela a la misma nomenclatura, pero del año 2011. Entonces, aquí me voy a ir al tema de especificaciones, para ver si hace referencia a esa cantidad de valor nominal de 20 litros, donde se establece como recomendación cargar en múltiplos de 20 para asegurar el menor error
o que las máquinas cumplan con ese requerimiento a esos 20 litros. Dice que errores máximos tolerados. Dice, estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento y la medida volumétrica de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.2. Dice que se obtiene de la siguiente forma. El error máximo tolerado para la aprobación del modelo o prototipo y verificación inicial de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos no debe ser mayor que la suma de 10 mililitros más 2 mililitros por litro, conforme a la fórmula siguiente. Entonces dice que 10 mililitros más 2 mililitros por cada litro, esto multiplicado por el volumen tiene que ser más pequeño que bueno, esto tiene que ser máximo lo que es el error máximo tolerado, ¿no? Entonces, podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, vamos a suponer en 20 litros. En 20 litros serían 10 mililitros más 2 mililitros entre 20, ¿cuánto sería? Entre 20 litros. Quizá lo primero que tendríamos que hacer es pasar 20 litros a mililitros. Serían 20,000 mililitros. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si dividimos 2 mililitros entre 20,000, esto da a 0.0001. Y mililitro. Eso serían mililitros. Eso sería más 10 mililitros. Entonces quiere decir que por cada 20 litros, lo máximo que puede variar son 10.0001 mililitros. Por cada 20 litros. ¿Sí más o menos queda claro? ¿Y la multiplicación? Entonces dice que en un volumen de 20 litros, que esto es igual a 20,000, vamos a ponerle aquí mililitros. La fórmula dice que los errores máximos tolerados, dice que son 10 mililitros, ajá, más, dice que por cada litro tienes que considerar que máximo debe haber 2 mililitros de variación. Entonces sería 2 por 20. Más, bueno, 2 entre, entonces esto sería más por, bueno, perdón. ¿Sería el 20,000? De aquí, ajá, por 20,000. Sí, ¿verdad? Déjame, razón, George. Tendría que ser 1, 2, 3. Ajá, sí. Para que estos estén en mililitros, en mililitros y todo esté en mililitros. Entonces el resultado aquí serían mililitros. Por cada 20 litros, la tolerancia es de máximo 50 mililitros. Entonces están dentro de los 20 mililitros. O sea, lo mínimo que te tendrían que dar serían 20,000 menos los 50. ¿Verdad? Más bien lo mínimo que te tendrían que dar. Estos serían 19. Si esto lo divido entre 1000 para que queden litros,
0.95 litros. Entonces dice que el 0.25% de variación con respecto a es el que se acepta. Entonces, más o menos este es lo que tendríamos que tener en cuenta que en el caso de los 20 litros. Ahora, en las ollas volumétricas que tiene la Profeco, normalmente vienen múltiplos de 20. Por eso se recomienda que al momento de cargar gasolina, que lo hagas en múltiplos de litros, más bien en litros, y que lo hagas en múltiplos de 20. Porque en teoría, como las máquinas despachadoras de gasolina las verifican con las ollas volumétricas y ahí debe de tener máximo esta variación, pues existe la probabilidad de que aquí en este valor de 20 litros máximo tengamos una pérdida de esto, ¿no? Sí. A diferencia, como dice Andy, que pues efectivamente las máquinas no están para despachar dinero, sino para despachar litros. Entonces, pues esto es lo que se refiere a la parte de lo que son las obligaciones en las transacciones comerciales y que hace referencia la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.